Buenas tardes a todos y a todas. Disculpen los imprevistos y los problemas que nos exceden. Eh, bueno, bienvenidos a este fórum de Almanac que compartimos con la Sociedad Brasilera de Estudios del 800, a quienes también agradecemos la posibilidad de poder incluirnos dentro de la programación. Mis próximas gracias son para las profesoras Bárbara Potash y Carmen McEvoy por aceptar la invitación a este encuentro del fórum y a compartir con nosotros sus trabajos. Voy a empezar entonces presentando a la profesora Bárbara Potash, que es catedrática de Historia Latinoamericana en la Universidad de Colonia, Alemania. Dirige el Instituto de Historia Ibérica y Latinoamericana y el Centro de Estudios Latinoamericanos de esta institución. Es además miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios del Sur Global en Colonia, Alemania. Sus principales áreas de investigación son la historia de las relaciones de género y familia, así como los procesos de formación de identidades colectivas, y entre sus libros se destacan Paraíso de Mahoma o País de las Mujeres, el rol de la mujer y la familia en la sociedad paraguaya del siglo XIX, aparecido por primera vez en 1996 y reeditado en el año 2011. Madres obreras, amantes, protagonismo femenino en la historia de América Latina, aparecido en el año 2010, y dinámicas de inclusión y exclusión en América Latina, conceptos y prácticas de etnicidad, ciudadanía y pertenencia, aparecido en el año 2015. La profesora Carmen McEvoy es catedrática de Historia Latinoamericana en la Universidad de South Sewanee, en Estados Unidos, es miembro de la Academia de Historia del Perú y su obra ha contribuido a la renovación de la historiografía política e intelectual de Chile y Perú. Fue embajadora del Perú en Irlanda entre los años 2017 y 2020. Perdón, 2020, sí. Entre sus libros podemos citar Un proyecto nacional en el siglo XIX, Manuel Pardo y su visión del Perú, aparecido en 1994, Guerreros civilizadores, política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico, aparecido en el año 2011, La Guerra Maldita, Domingo Nieto y su correspondencia, 1834-1844, aparecido en el año 2015, y actualmente se encuentra trabajando en un libro cuya parte de ese libro nos va a comentar hoy. Primero voy a dar la palabra a la profesora Bárbara Potash, que nos va a presentar su trabajo denominado Independencia o Muerte, las consecuencias de la independencia para la sociedad paraguaya, y posteriormente a la profesora McEvoy, que nos va a presentar su trabajo llamado 1829, Golpe de Estado y Construcción Estatal en el Perú. A las dos les agradecemos muchísimo entonces en nombre de la revista Almanac y en nombre de la Sociedad Brasilera de Estudios del 800 su presencia acá y le damos la palabra a Bárbara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina, por la presentación, pero sobre todo por organizar este panel y por invitarme a mí y a Carmen para presentar nuestras investigaciones. Diana, no sé si puedes pasar el PowerPoint o si lo hacemos sin PowerPoint. Ah, muy bien, perfecto. El título de este panel es El legado de las guerras en la conformación de los países independientes, pero en el caso del Paraguay en realidad no hubo mucha guerra, pero sí consecuencias sociales importantes, tal vez más que en otros países latinoamericanos. Si bien no hubo más que una corta batalla sobre la cual voy a hablar después brevemente, entre las tropas porteñas y paraguayas, al inicio de las guerras de independencia. Sin embargo, las guerras y la política, sobre todo en el antiguo virreinato del Río de la Plata, provocaron el aislamiento político y económico del Paraguay. La siguiente, Diana, por favor. Bajo la dictadura del doctor Francia. ¿Puede pasar a la segunda transparencia? Bueno, si no, sigo. Sí.
Sí, no se lee muy bien, pero bueno, espero que lo pueden leer, porque en realidad los temas más importantes y las consecuencias son el aislamiento político y económico bajo la dictadura de Francia, que en gran medida, como he dicho, fueron una reacción a las guerras en las provincias vecinas. Mientras que se ha estudiado extensamente esta política de aislamiento y sus consecuencias económicas, sobre todo en los años 60 y 80 del siglo pasado, porque la dictadura de Francia fascinaba por su carácter popular. Las consecuencias sociales en la vida cotidiana se han estudiado muy poco. Otro tema muy importante en este contexto es el nacionalismo paraguayo, que se manifestó, según varios autores, en la temprana independencia del país y más tarde en la resistencia contra la Triple Alianza, la Guerra del Paraguay. Este nacionalismo temprano, según muchos autores, tiene que ver con una homogeneidad socioétnica que data de la conquista y, esto es la teoría, se intensifica y consolida a principios del siglo XIX precisamente con el proceso de la independencia y la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, comúnmente denominado Doctor Francia, quien, según la versión tradicional, habría establecido una política consciente de, y ahora cito, mezclar las razas. Esta identidad mestiza nacional se manifiesta, según esta narrativa, en varios rasgos socioculturales, como por ejemplo el uso general del idioma indígena, el guaraní, en la vida cotidiana, incluso por las capas altas de la sociedad. Sin embargo, estudios recientes cuestionan, entre otras cosas, la idea de una relación armónica de los diferentes grupos étnicos en Paraguay e intentan salir de la imagen de la dictadura de Francia en blanco o negro. Yo me incluyo en estas investigaciones partiendo de un análisis de la formación de familias, un tema importante no solamente para relaciones de género, sino también para esclarecer estructuras sociales generales. Mi punto de partida es que un análisis crítico de esta tesis de las relaciones étnicas armónicas es que la idea del mestizaje como factor homogenizante de la población no se puede aplicar a la época colonial ni a la primera mitad del siglo XIX, sino que es una construcción posterior. Al contrario, entre la élite colonial se destaca desde muy temprano una tendencia de que después llamaríamos blanqueamiento. Además, en las fuentes paraguayas encontramos rara vez el término mestizo hasta finales del siglo XIX. Los paraguayos del siglo XVI hasta XVIII no se identificaron ni como mestizo ni como indígena, sino como español, aunque el idioma general que se usaba en la provincia era el guaraní. Esto no habla en contra de que la población paraguaya se caracterice por un alto grado de mestizaje, pero sí en contra de la tesis de que fue un proceso intencionado y con fines homogeneizantes. Para analizarlo, es preciso indagar en cómo las jerarquías sociopolíticas también se manifestaran en las estructuras familiares y de hogares, así como en relaciones de género. Entonces, en lo que sigue voy a hacer un breve recorrido de la situación en Paraguay a finales de la época colonial y del proceso de independencia. Ya es poco conocido por la mayoría de los que no trabajan en esta región. Después entraré en el debate sobre las consecuencias sociales, sobre todo en el tema del mestizaje y el supuesto nacionalismo temprano. La próxima, por favor. El proceso del mestizaje colonial, temprano e intenso, y debido a la marginalización de la región, esto es, digamos, el tema,
Y este tema lleva perdón. Digamos, voy a hablar ahora de estos conceptos y de el hecho de que en realidad al inicio de la época colonial había un proceso de mestizaje bastante intenso, pero los mestizos, hijos de los primeros conquistadores, jurídicamente eran considerados españoles. Eran, para decirlo así, mestizos españolizados, y estos, a partir del siglo XVI, siempre en Paraguay se llamaron españoles americanos. Y más tarde simplemente españoles o paraguayos. Y creo que aquí las denominaciones son importantes. Es decir, la formación de la élite paraguaya se dio, por tanto, con los mecanismos habituales. Es decir, formaban unas redes familiares extendidas, sobre todo mediante alianzas matrimoniales. Si bien había en Asunción un grupo de criollos, un término que prácticamente desconocido en Paraguay, estos no eran un grupo definido. En el curso de los siglos, las fronteras administrativas entre estos españoles americanos y los indígenas se varían cada vez más. Lazos socioeconómicos entre ambos grupos y semejanzas culturales, sobre todo el uso del guaraní, llevaron a una situación en la cual el paso de una categoría a otra era cada vez más fácil. Y a finales de la época colonial, con la expulsión de los jesuitas y la disolución de las reducciones, incluso los indígenas de esta zona llegaron a ser calificados como paraguayos o españoles. Es decir, la categoría mestiza no existe, sino casi toda la población era calificada de alguna forma como españoles. Bueno, la independencia, vamos ya a la situación de la provincia a finales de la época. La independencia paraguaya, y esto conviene decirlo desde un inicio y siempre hacer énfasis, no era tanto contra España, sino con Buenos Aires. Por lo que es necesario comprender esas relaciones cercanas y difíciles a la vez que se irían desarrollando entre ambos centros en los últimos años de la vida colonial. Para mediados del siglo XVIII, Paraguay era una provincia ubicada en los márgenes del Virreinato del Perú, como pueden observar en este mapa aquí del Virreinato, ahora del Río de la Plata. Y en realidad esta marginalización cambió solamente poco con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Paraguay tenía una larga frontera con el Imperio Portugués en Brasil y otra en el norte y el oeste con grupos indígenas no subjugados, y por esto la población masculina pasaba la mayor parte de sus días en los fortines fronterizos defendiendo la provincia a sus fronteras. La actividad más importante era la exportación de la yerba mate, de la cual se aprovechaban fundamentalmente comerciantes portugueses y santafesinos desde finales del siglo XVIII. Entonces ya estoy con las reformas borbónicas y puede pasar a la siguiente transparencia, por favor. Porque aquí pueden en el mapa, que ojalá ven ahora, ver un poco la marginalización económica de Paraguay, porque este mapa muestra las principales rutas del comercio, y como ustedes pueden observar, solamente una línea muy pequeña va desde Santa Fe a Asunción. Es decir, con el despegue económico experimentado a partir de la década de los 80 en la cuenca del Río de la Plata, varias personas de fuera de la provincia comenzaron a radicarse en el Virreinato y también en la provincia del Paraguay. Por un lado eran estancieros, artesanos y trabajadores que se mezclaron con la población paraguaya y también por lazos familiares y de matrimonio.
y formaban prácticamente o se introdujeron rápidamente en la población local. Quienes adoptaron una actitud diferente fueron los comerciantes peninsulares, porteños y santafesinos, porque Santa Fe era un puerto importante para el comercio de la yerba mate. Y estos empezaron también a controlar el comercio de esta hierba. No hablaban guaraní, como la mayoría de la población, y sus redes se verán volcados hacia los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Este grupo se vio más beneficiado de la política borbónica, también porque pudieron al final ocupar los puestos administrativos en el cabildo y de esta manera también tener más influencia en la política que la élite tradicional. Además, ellos tenían dinero líquido, algo que era muy raro en la provincia. Pero para la población, digamos, para la élite tradicional de estancieros y artesanados, sí había una nueva institución para la juventud de la élite paraguaya, y estos eran las milicias. Y muchos jóvenes pertenecientes a familias relacionadas con la élite estancial, pero no con la comercial, se fueron sumando a este cuerpo de milicias semiprofesional. Y este cuerpo de oficiales tendrá una participación importante en los acontecimientos del proceso de independencia, desde la defensa contra las invasiones inglesas en el Río de la Plata hasta precisamente la independencia paraguaya. Y ahora pasamos a la siguiente para hablar brevemente del proceso de la independencia. La deposición del virrey de Buenos Aires en mayo de 1810 tuvo consecuencias inmediatas para Paraguay. La nueva junta bonaerense exigió a las provincias del virreinato adherirse a su política, mientras que en Asunción se recibió casi en el mismo momento una nota de la regencia de Cádiz que exigía prácticamente lo mismo. Un cabildo abierto decidió reconocer al Consejo en Cádiz y al mismo tiempo seguir manteniendo buenas relaciones con Buenos Aires. Además, la provincia fue puesta en estado de alerta para protegerse contra cualquier eventualidad. Lo acertado de esta medida se manifestó muy pronto en la reacción de Buenos Aires a esta noticia. El puerto, por su situación geográfica, monopolizaba a todas las importaciones y exportaciones de la región platense, y Buenos Aires impuso un boicot comercial contra Paraguay, una medida que se usaría aún frecuentemente en el futuro para lograr la sumisión de Paraguay, y la Junta de Buenos Aires comenzó también a organizar un ejército libertador o auxiliar para el interior. Y aquí ven esto, cuando al mando de Manuel Belgrano, cruzó el río Paraguay, las milicias paraguayas derrotaron a las tropas bonaerenses en 2 batallas a inicios de 1811. Y en las negociaciones siguientes, sin embargo, se llegó a un compromiso, y ustedes ven acá en este dibujo el beso de Belgrano y Yegros, que era el jefe del ejército paraguayo. Pero este compromiso, o este casi contrato al cual se llegó, después no fue puesto en vigor por ambos lados. En Asunción, esta falta de adherirse a lo acordado llevó, entre otras cosas, a la destitución del gobernador español, que todavía estaba allí, y en una especie de golpe militar, y la instauración de un consejo de regencia en el cual el abogado Gaspar Rodríguez de Francia era la figura política central. Entonces, esto fue lo poco que había de guerra en la independencia paraguaya. Se llamó, después de estos acontecimientos, a un Congreso General para junio de 1811 con el fin de deliberar sobre el futuro de la provincia. La próxima transparencia, por favor.
Sí, se lee, espero que se pueda leer un poco, incluso si el gris es muy fuerte. Es decir, a partir de 1811, Paraguay era independiente de facto, tanto de España como de Buenos Aires. Pero en vista de un posible bloqueo del sistema fluvial, seguía existiendo el problema de que el comercio de la región estaba prácticamente en manos del gobierno de Buenos Aires. Además, como dicho arriba, desde finales del siglo XVIII, el comercio paraguayo estaba dominado por personas de origen porteño o español, y estos no tenían interés en cortar el vínculo con Buenos Aires. Además, la retórica revolucionaria de la Junta bonaerense también tuvo seguidores en Paraguay. Estas diferencias políticas llevaron a varias crisis en la Junta de Gobierno, de las cuales Dr. Francia salió como el hombre fuerte. En octubre de 1813, un Congreso General paraguayo, con unos 1000 diputados, electos de un modo representativo y proporcional al número de habitantes masculinos, lo que, dicho sea de paso, o que no es un dato menor, marginaba el poder de los comerciantes urbanos, declaró la República del Paraguay. Y designó a Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros como cónsules, según el antiguo modelo romano, para gobernar el país. Con esta proclamación de la independencia empezaba el gobierno autocrático del Dr. Francia, porque Yegros era más militar que político. Es decir, estamos en plena época de las luchas por la independencia y Paraguay ya en 1813 proclama su república independiente. La próxima transparencia, por favor. Cuando entonces en el Congreso de 1813 había declarado la independencia y para el año siguiente se convocaba otro Congreso General y Francia iniciaba una campaña para un cambio del sistema gubernamental que tendría que ser concentrado en una sola persona. Finalmente, el Congreso le nombró dictador supremo de la República por 5 años y los argumentos más importantes a favor de esta centralización del poder eran la necesidad de un mando fuerte, dada la amenaza del agitado virreinato del Río de la Plata y la amenaza también desde Brasil. Es decir, allí la importancia de las guerras en las provincias vecinas era el argumento para la centralización del poder en manos de Francia. Y con argumentos similares, el Congreso de 1816 nombró a Francia director supremo y vitalicio y convinieron además prácticamente de autodisolverse mientras que vivía Francia, y así a partir de 1816 Francia gobernó el país como dictador, pero nombrado por un Congreso electo más o menos democráticamente o según reglas republicanas. La siguiente transparencia, por favor. No, sí. Hasta hoy en día, este gobierno del dictador supremo de la República y su interpretación son objeto de mucha discusión. Hay cierta unanimidad, no obstante, que el objetivo fundamental de la política del Dr. Francia fue la conservación de la independencia paraguaya. Por allí ven el lema que incluso se usó después de la muerte: viva la República del Paraguay, independencia o muerte. Los problemas eran las relaciones con las otras provincias del Río de la Plata, sobre todo con Buenos Aires, y la libre navegación por los ríos que se necesitaba para cualquier comunicación con el exterior y para el comercio. Y también el problema era el poder político y económico de esta élite comercial nueva que era prácticamente dominado por españoles y bonaerenses y algunos santafesinos. La siguiente, por favor.
No, esta no debería estar. La siguiente, por favor. Sí. Sí, estos eran los problemas y ahora vamos a las soluciones que Francia encontró para esta política. Por favor, Sí, exactamente. Para realizar esta conservación de la soberanía, el doctor Francia intentó marginalizar la élite comerciante y la Iglesia Católica, pero de este aspecto no voy a hablar en esta ponencia, pero están un poco relacionadas. Lo que hizo, por un lado, restringir el comercio, eso es un factor que ya se ha estudiado bastante, para también esta restricción del comercio llegó a un aislamiento socioeconómico del país, pero también un intento de no meterse en las luchas políticas, sobre todo del antiguo virreinato, y como Paraguay ya había estado bastante marginado, no era tan difícil llegar a este aislamiento. Y ahora estoy llegando a mi tema principal. Tomó unas medidas jurídicas muy interesantes, pero también discutidas, contra los extranjeros, y con extranjeros se entendía a partir de ese momento sobre todo a personas de la península y del antiguo virreinato, y hasta cierto punto también a brasileños. Pasamos a la próxima. Sí, y ahora vamos hablando de estas medidas jurídicas. Todavía durante el gobierno consular de su gobierno, Francia empezó a destruir, por medio de una serie de medidas de orden económico, social, la influencia todavía subsistente de la élite española y bonaerense. A comienzos de 1814, ordenó el empadronamiento de todos los españoles europeos que no habían adquirido la nacionalidad paraguaya, para otorgarles, de ser posible, un permiso de residencia adecuada. Entonces los mandaba fuera de la capital, que para un comerciante era un problema. Para el caso de los extranjeros fallecidos en Paraguay, promulgó lo que se llama el droit d'aubaine, o en Paraguay la ley de extranjeros, que es decir, el derecho de confiscar todos los bienes dejados en herencia, sin importar que hubiera dejado o no herederos la persona que falleció. Es decir, de todos los extranjeros que murieron, todas sus pertenencias eran confiscados por el gobierno. En junio de 1821, después del descubrimiento de una conspiración contra el gobierno de Francia, puso en prisión por 18 meses a casi todos los varones españoles residentes en el país. La mayoría de ellos fueron nuevamente liberados a comienzos de 1823, pero debieron abandonar una contribución obligatoria de 100.000 pesos, una suma bastante elevada para la época, con lo cual se arruinaron económicamente sobre todo los comerciantes. Otras contribuciones obligatorias siguieron en los años que vinieron después. Además, Francia confinó a sus enemigos y a los extranjeros casi siempre al interior del Paraguay, donde se abrieron paso otra vez como comerciantes, hasta que les fue prohibida finalmente toda actividad profesional vinculada con el dinero. Es decir, era imposible para los comerciantes extranjeros seguir su comercio y su profesión. Esto es lo que un poco de forma sensacionalista, dos viajeros ingleses llamaron el reino del terror del doctor Francia, y hay un libro que se titulaba así, que circulaba mucho en esta época. Por eso lo menciono, pero también para ver cómo se analizaba esta política de parte de los contemporáneos en la época. Bueno,
es fácil de imaginar, sí, dejamos esta, el efecto que produjo esta política en las familias de la clase alta. Temporalmente, por lo menos, se vieron privados de los jefes de familia, porque esas familias eran organizadas patriarcalmente, ya que los jefes eran puestos en prisión y además les era prohibido exercer su profesión, es decir, el comercio, y entonces ahora a menudo fueron las mujeres que aseguraron la subsistencia de las familias. Se puede comprobar los problemas que tenían estas familias en varios testamentos de mujeres de la élite que yo he analizado y que en realidad murieron prácticamente en pobreza. Sin embargo, aparte de estas leyes que arruinaron económicamente a estas personas, hay otra disposición de Francia que ustedes ven ahí en medio de la transparencia de 1814, que golpeó también a las familias y sobre todo a las mujeres de la clase alta, en una forma por lo menos tan profunda como las medidas económicas y la marginalización social de sus cabezas de familia. El cónsul dispuso, y cito de esta ley, que no se autorice matrimonio alguno de varón europeo, es decir, español, con mujer americana conocida y reputada por española, en el pueblo desde la primera hasta la última clase del Estado, por ínfima y baja que sea. Y ahora recuérdense que prácticamente todos, incluso los indígenas, eran considerados españoles americanos. Siguen otras provisiones y al final concluye esta ley, que los europeos no deben ser admitidos en los bautizos como padrinos de pila, ni en las confirmaciones de niños de clase mencionada, ni ser admitidos como testigos de ningún matrimonio bajo las mismas penas. Y ahora viene, pero los europeos podrán casarse con indias de sus pueblos, mulatas conocidas y negras. Fin de la cita. Estas disposiciones, que al principio solo regieron para los europeos residentes en Paraguay, fueron extendidas, sin embargo, desde 1828 a todos los extranjeros, incluso a los ciudadanos de otros países latinoamericanos limítrofes, y condujeron al descenso social y a la destrucción de la existencia burguesa de los españoles o extranjeros en Paraguay. Símbolo de ellos es que al mismo tiempo se suprimió el uso del título de don. Bueno, ahora la pregunta, ¿cuáles fueron los motivos de estas leyes? Los contemporáneos del Dr. Francia en general habían interpretado esas medidas como xenofobia. En cambio, autores modernos, o sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, han considerado que era un intento consciente de intensificar la mezcla racial de la población paraguaya, precisamente ya en una fase muy avanzada, es decir, en un mestizaje bastante generalizado. En contra de ello, habla el hecho, y esto ahora es mi análisis, de que este decreto no se extendiera a la élite de los españoles americanos, ahora calificados simplemente como paraguayos. Además, Francia no derogó el estatus especial de los pueblos de indios, sí el tributo, pero no las dos repúblicas. Ni derogó las pragmáticas coloniales sobre los matrimonios desiguales, es decir, la prohibición de casarse con pardos. Es decir, también en esto, si en realidad él hubiese intentado de mezclar la población negra quedaba fuera. Quiero insistir en este punto porque creo que es el punto de partida de una interpretación errónea del decreto por parte de muchos historiadores. La principal intención de este decreto de Francia, al igual que las otras medidas contra los extranjeros, era mermar la hegemonía económica y social de la élite peninsular y porteña. Pues también por esta medida
se evitaría la acumulación de fortunas mediante matrimonios entre personas de esta clase y además se les deshonraba socialmente. Esto, sin embargo, no significó que intentaba fomentar el mestizaje, ni mucho menos que esto ocurriera, aunque esta ley un poco insinúa que en adelante se formarían este tipo de matrimonios. Ahora, la siguiente, por favor. Durante el gobierno de Dr. Francia, la supremacía económica de la élite comercial se derrumbó y en este sentido su política puede ser clasificada como niveladora. Pero los peninsulares y porteños mantenían su esprit de corps y no se mezclaron con los indígenas, ni mucho menos con los afrodescendientes. En lugar de casarse con gente de otro grupo social, ya sean paraguayos españoles pobres, ya sean indígenas o pardos, los miembros de la clase alta preferían vivir en concubinato con personas de su propio rango social. La mayor parte de las familias de la élite procuraban en lo posible llevar una vida recogida para no provocar al dictador. Continuaron las uniones entre ellos, pero sin un contrato formal de matrimonio. Es decir, estos grupos ahora practicaban lo que la mayoría de la población paraguaya ya practicaba, vivían en concubinato. Y esta práctica se puede ver, por un lado, en el número de casamientos, que no quiero insistir aquí por falta de tiempo, pero para quienes les interesa, fíjense en Villarrica, donde en 1839 no había ningún matrimonio, y de repente en 1840, cuando había muerto Francia, de repente hay 81. Es decir, ¿qué hacía esta élite? Vivían en concubinato y en el momento de fallecer Francia y con el derogamiento de esta ley, volvieron a casarse. Es decir, solamente habían esperado que se muera para volver a tomar sus antiguas posiciones. Es decir, en lugar de fomentar el mestizaje, el decreto de Francia contribuyó a una mayor propagación del concubinato y la aceptación social de este tipo de convivencia en una clase que hasta este momento había sido la representante de las normas burguesas y del catolicismo europeo en Paraguay. Es decir, todas estas medidas de Francia, desde la legislación de matrimonios de españoles hasta la política eclesiástica, tuvieron efectos considerables sobre la estructura social del Paraguay. Además de aspectos económicos, afectaron sobre todo a lo que en la época se llamó la moral pública y a las relaciones familiares. Tanto por causa de la legislación, como también por causa de las vacancias de muchas parroquias, las celebraciones matrimoniales se habían vuelto una tarea difícil e incluso peligroso para la élite. El matrimonio, como institución que regulaba la transmisión legítima de las posesiones familiares, perdió importancia por la política arriba mencionada y por el desarrollo económico general. Además, el debilitamiento de la Iglesia y la reducción de números de clérigos tuvo como consecuencia la disminución considerable de los controles morales, por lo menos respecto al comportamiento social. La próxima transparencia, por favor, que esto también se refleja, y tampoco quiero insistir en los números exactos, el número de nacimientos ilegítimos o naturales, como se decía en Paraguay, que siempre había sido elevado, aumentó considerablemente. La tradición popular paraguaya declaró al Dr. Francia, que permaneció soltero toda su vida, como enemigo del matrimonio y le atribuyó la destrucción de la familia paraguaya. Como prueban los datos citados tanto de los matrimonios como de los nacimientos naturales, esta tesis no es completamente falsa,
si entendemos la familia en el sentido católico burgués. Pero los orígenes y los motivos de esta política se encuentran en las líneas políticas seguido respecto a los extranjeros y la Iglesia, y ambas políticamente motivadas, mientras que las consecuencias morales de sus decretos no le interesaban al dictador. Esto, por tanto, significa que durante el gobierno del Dr. Francia no hubo ninguna intensificación masiva del proceso de mestizaje, sino la propagación general de uniones informales y nacimiento de hijos naturales. Francia había nivelado las diferencias económicas y sociales, así que la idea de una nivelación étnica vino bien al cuadro, pero no se puede comprobar. Bueno, vamos a las conclusiones y tengo una transparencia más. Entonces, aquí ven, digamos, mujeres de clases populares y una de clase media o media alta paraguaya para volver a este tema de las relaciones de clase. Entonces, Paraguay era y es un país caracterizado por un proceso de mestizaje biológico-cultural bastante fuerte desde la conquista. Este proceso llevó a lo que Ignacio Telesca ha caracterizado como un proceso de guaranización de la sociedad. Existía, sin embargo, desde muy temprano también una élite sociopolítica que se diferenciaba de la mayoría de la población, no por su ascendencia europea, ni por su idioma, que era también el guaraní, ni sus valores culturales, sino por su poder político y económico. Y esta élite tradicional, desde las reformas borbónicas y sus consecuencias socioeconómicas, se vio confrontada con otro grupo, los comerciantes peninsulares y porteños, que dominaron el importante comercio de la hierba, el flujo del dinero y, en su consecuencia, cada vez más la política de la provincia. Esta influencia política y su orientación hacia fuera de la provincia de Buenos Aires, es decir, de la provincia hacia Buenos Aires y España, fueron la causa por la cual eran perseguidos durante el proceso de independencia. He tenido que simplificar un poco este proceso, pero lo que quería mostrar es que los fines de la política, para llamarlo así, heterodoxa, de Dr. Francia en Paraguay, hasta cierto punto era la consecuencia de la política de Buenos Aires, esta presión sobre el comercio y también de las luchas internas del antiguo virreinato, pero no era dirigida a fomentar el mestizaje, ni era la causa de un nacionalismo temprano como postulan y han postulado muchos historiadores tradicionales. Era más bien la consecuencia de siglos de marginalización de la provincia, de la política hegemónica de Buenos Aires, tanto a finales de la época colonial como en el proceso de la independencia, y también de rivalidades político-económicas originadas en estas luchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Y bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Carmen. Buenos días, buenas tardes para los que están en otro continente. Realmente para mí un gusto compartir esta mesa con Bárbara, cuyo trabajo realmente admiro, y con ustedes que están haciendo este esfuerzo enorme de este coloquio, ¿no? Entonces, mi entrada al tema de la independencia en el Perú es más que nada política e institucional, ¿no? Sin dejar de lado los aspectos sociales y culturales, pero lo que yo quiero explorar, y es un poco en la línea de lo que he venido trabajando, es cuáles son los elementos que no permiten que esta suerte de republicanismo temprano, que tiene una batalla ideológica, política importante en 1822, cuando San Martín y su proyecto monárquico son confrontados desde la esfera pública, incluso a través de movilizaciones populares, una coalición
que finalmente termina con la deportación de Monteagudo, el poderosísimo ministro de Estado, y con el fin del protectorado que iba a llevar a la monarquía constitucional, ¿no? Entonces, un poco hurgando en el tema, ¿no? Me encontré con esta frase de un personaje poco conocido que fue descubierto por Porras, nuestro gran historiador liberal, que es Mariano de Arce, un arequipeño que participa en la Revolución del Cusco, esta revolución que es rupturista y que engloba una región, Cusco, y expande incluso su círculo de extensión hasta Huamanga, hasta Arequipa, ¿no? Y ahí está Arce, ¿no? Que es un cura revolucionario. Y Arce es un poco el puente entre esta revolución, esta independencia revolucionaria, ¿no? Que está demandando una ruptura, pero que está demandando una serie de demandas sociales, y lo que sería el primer constitucionalismo peruano, con la instalación del Congreso Constituyente, donde Arce participa, ¿no? Entonces hay un puente entre este sur revolucionario y este asambleísmo del 22 que va a morir tempranamente, ¿no? Entonces, digamos, en el proceso de la agonía de este asambleísmo, de esta reunión para poder escribir la primera Constitución, Arce tiene una frase que me pareció fantástica, ¿no? Y que me hizo pensar en este primer capítulo de un libro que estamos escribiendo con un colega sobre patrias andinas, patrias citadinas, ¿no? La conversación que se da en el Perú entre los experimentos en las regiones, en las provincias, y Lima, ¿no? Lima como una región más que está un poco también operando políticamente, ¿no? No solamente por su sobrevivencia, sino por definir un horizonte republicano, ¿no? Entonces, regresando a Arce, bueno, Arce pues está con los congresistas en el, digamos, el recinto donde están discutiendo y hay un golpe de Estado, ¿no? Entonces entran los militares, ¿no? Entre ellos Santa Cruz, ¿no? Los participantes en las guerras de la independencia, y lo sacan, ¿no? Y él tiene esta frase que me abrió un poco la mirada para poder explicar otros elementos de la vida política de esa década que es fundamental, entre 1821, que es lo que voy a explicar ahora, hasta el 29, ¿no? Que es un ciclo de golpes de Estado. Son 5 los golpes de Estado que hay. Entonces, Arce tiene esta frase: la República del Perú es un simulacro, ¿no? Entonces, a partir de esa idea del simulacro, de la ficción, del sainete, que un poco te refiere a este libro de Baudrillard, ¿no? Simulación y simulacro, ¿no? Entonces, comencé a explorar, ¿no? Esta conversación, yo creo que más bien un diálogo de sordos, ¿no? Entre una élite intelectual que está tratando de referirse a una serie de conceptos y de ideas como virtud, como mérito, incluso en conexiones con otros lugares del Perú, y la realidad de la política militar, ¿no? Entonces, este choque, esta tensión que va a marcar la primera década de la vida independiente del Perú, y que va a derivar en lo que Basadre más adelante llama la anarquía, ¿no? Que es el militarismo, que va a tener pues un papel hegemónico en la década del 30, ¿no? Entonces, como estos orígenes, ¿no? Estos orígenes donde los civiles y los militares están tratando ambos desde sus esferas de imaginar, ¿no? una representación y una institucionalidad alternativa, van a derivar posteriormente en lo que yo llamo la República Militarizada y la territorialización del Perú. O sea, que son los militares en la década del 30, a través de la guerra, los que van a ir territorializando, van incorporando a los pueblos, a las villas, dentro de su concepto de una república militar, que va a tener su momento culminante con Ramón Castilla en la década del 40, después de 10 años de guerra, cuando aparece el guano
y permite una suerte de reconstrucción de un sistema político que es básicamente clientelar, ¿no? Y que se basa en unas redes patrimonialistas. Entonces yo he trabajado esas décadas con las cartas de Domingo Nieto, lo que él llama la guerra maldita, y posteriormente he trabajado el castillismo, pero me interesaban estos orígenes, ¿no? Estos orígenes, y un poco sobre estos orígenes voy a conversar, ¿no? Esto es el capítulo de un libro, entonces voy a tratar de sintetizar ciertas ideas y ciertas características muy propias del Perú, que es, como muy bien lo denomina Bolívar, el nudo del imperio, ¿no? Entonces, en ese nudo, ¿no? Va a haber un cruce de caravanas, o sea, ejércitos neogranadinos, ejércitos rioplatenses, ejércitos chilenos, todos participando de los golpes de Estado, ¿no? Hasta que finalmente se logra nacionalizar el golpe, ¿no? Y depender de un ejército estrictamente nacional, como es el Ejército del Sur, que está bajo el comando de Agustín Gamarra, también participante en las guerras de la independencia, cusqueño, y que finalmente cierra el ciclo, ¿no? Otorgándole el poder o consolidando el poder militar frente al civil. Entonces utilicé esta frase de Aristóteles que me pareció interesante, ¿no? Es aquel que considere las cosas en su primer crecimiento y origen, sean estas el Estado o cualquier sujeto, obtendrá la más clara percepción de ellas, ¿no? Y es Aristóteles, La Política, el libro primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó esta historia, ¿no? ¿A dónde se produce esta suerte de falla tectónica, ¿no? Que no permite que los proyectos se consoliden y que sea más bien una sociedad en permanente fragmentación política, ¿no? Que sin embargo tiene destellos de palabras, destellos de comportamientos, de modelos de organización, de movilización, pero que no logra esta suerte de concreción, ¿no? Salvo momentos muy específicos, como por ejemplo entre 1872 y 76, que sube el primer gobernante civil, que es Manuel Pardo, con un proyecto que dura 4 o 5 años antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces empiezo con 1829, al que yo le llamo el año bisagra, ¿no? Y este año bisagra es el año en que finalmente se produce una conclusión, ¿no? A todo lo que ha venido ocurriendo a partir de 1821, ¿no? Y es el año en el cual, a través de un golpe de Estado express, se toma prisionero al presidente Lamarr, que venía de la campaña con la Gran Colombia, ¿no? Esta guerra que es declarada al Perú por cuestiones económicas, pero también por cuestiones, digamos, políticas, ¿no? Y Lamarr es derrotado. Entonces él regresa de esa guerra con lo que sería el Ejército del Norte y se estaciona en Piura. Y en Piura espera para llegar a Lima, pero en Piura es tomado prisionero, se le pone en un barco, se le deporta a Costa Rica, donde muere, ¿no? Entonces yo empiezo la historia contando eso porque él, cuando está en Costa Rica, él muere algunos meses después, él lo que permanentemente sostiene es que no ha tenido derecho a la defensa, ¿no? Que él es un presidente constitucionalmente elegido, ¿no? En una línea institucionalista, y que no ha sido escuchado, ¿no? Entonces, un poco ya la deportación de Lamarr, la acusación de que es extranjero, ¿no? Porque él originalmente es de Cuenca, pero Cuenca era territorio peruano cuando Lamarr nace, y aparte ha peleado en Ayacucho, y todos los que pelearon en Ayacucho han obtenido automáticamente la ciudadanía, ¿no? Entonces hay una acusación de ser un extranjero que está complotando contra los intereses del Perú, prácticamente en asociación con los gran colombianos, ¿no? Entonces, esa acusación va a quedar como argumento que posteriormente va a ser utilizada contra Echenique, al que se le acusa de boliviano, ¿no? Entonces hay una nacionalización, un ultranacionalismo
de ver a todos los que de alguna manera pues no han sido parte del círculo más cerrado de los militares. En el caso de Lamar, fue un soldado del rey, ¿no? Peleó las guerras napoleónicas, pero luego San Martín le otorga la posibilidad, y cuando caen los castillos del Real Felipe, él participa ya de una manera mucho más concreta en la tarea, digamos, sanmartiniana, ¿no? Entonces empiezo con esta ruptura de la institucionalidad, ¿no? A la que se ha llegado, o sea, que poco a poco se ha ido horadando, ¿no? Como muy bien lo va a mencionar Arce, ¿no? Se ha ido trastocando, las instituciones permanentemente se han visto petardeadas, ¿no? Hasta que finalmente ocurre este fenómeno, ¿no? De tomar a un presidente prácticamente en la frontera y no darle la posibilidad de la defensa. Pero por otro lado, si se compara con lo que ha ocurrido con esta primera generación que yo llamo, bueno, que se le llama la generación de los libertadores, les ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? En el caso de O'Higgins, es el caso de Belgrano, es el caso del mismo Bolívar, es el caso de Sucre asesinado, ¿no? Entonces, es una generación que desaparece, ¿no? Y es una generación con la cual, en el caso peruano, incluso desaparece de la memoria, ¿no? Hay muy pocos, o son contados los que ven a Lamar como el primer presidente constitucional, porque él es parte del triunvirato que recibe el poder de San Martín, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este proceso, ¿no? Es lo que yo quiero ver, que se llega a esta salida abrupta, violenta, con acusaciones pues, de traición, con acusaciones de complotar con el enemigo, ¿no? Que va a convertirse, porque lo que yo trato de ver en este análisis, que no sé si tendré tiempo de terminar todas mis aristas, es que acá hay un proceso de nacionalización del golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado es un elemento importado que viene con los soldados, que vienen de las guerras napoleónicas, y que el primero que cae pues es el virrey, ¿no? Lo que ocurre en Asnapuquio es un golpe de Estado contra el virrey, ¿no? Contra el virrey Pezuela. Y mucha de la argumentación que tiene el virrey se asemeja a las discusiones que se van dando. No he tenido derecho de defensa. No se me ha permitido, a pesar de ser un burócrata, ¿verdad? Digamos, desde sus orígenes, es el trastocamiento de las instituciones, ¿no? Estemos de acuerdo o no con la figura de Pezuela, pero el argumento es que se le sube a un barco, muy parecida a la figura, y se le deporta, ¿no? Entonces, cuando él está llegando a España, ocurre el segundo golpe de Estado, ¿no? Que es el golpe de Estado contra el protectorado, ¿no? Entonces, lo que yo veo es una línea, ¿no? En la cual prácticamente cada año hay un trastocamiento del orden institucional, ¿no? Y el segundo golpe de Estado, que es donde se produce la gran discusión previa sobre monarquía o república, ¿no? En la que aparecen los pensadores republicanos como Sánchez Carrión, muchos de ellos de provincias, el mismo Arce, ¿no? Lo que se comienza a argumentar es muy parecido a lo que aparece en el primero, que es el desinterés por el bien común, ¿no? Acá hay un egoísmo, en el caso de Pezuela, en el caso de Monteagudo, en el cual se deja de lado el bienestar de todos por pensar en los intereses meramente personales. Entonces comienza a surgir, ¿no? Y no voy a tener tiempo de explicar todos los elementos, un vocabulario golpista, ¿no? Y el vocabulario golpista tiene una serie de elementos, pero probablemente el más importante y que se mantiene a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX es la salvación de la República, la salvación de la patria, ¿no? La patria está en peligro, ¿no? La patria está en manos de estos logreros, como se llamaba en el siglo XIX, a los que utilizaban el Estado como su propia chacra, ¿no? Y entonces entonces en el proceso golpista hay una serie de elementos que van a confluir,
¿no? Primero es la acusación de traición, ¿no? O la acusación de no haber hecho las cosas de manera adecuada. La segunda es estar totalmente al margen de lo que serían los intereses de la comunidad. Luego viene la acusación posterior de la ineficiencia, de la ineptitud, ¿no? Y se va sumando en cada uno y en el caso específico del segundo golpe, porque yo analizo en este trabajo 5 golpes, está Monteagudo manipulando las elecciones, ¿no? Entonces todo el tema de la representación, ¿no? Cómo desde el poder se está pretendiendo imponer un gobierno o unos representantes, que entonces se viene todo, y acá lo interesante es cómo se va engarzando, ¿no? Un lenguaje republicano, un lenguaje de la libertad contra la tiranía, con el lenguaje golpista, ¿no? Con el lenguaje del Salvador, ¿no? Que posteriormente se le va a otorgar a Bolívar esas características de la salvación, ¿no? De que en ciertos momentos es necesario recurrir al dictador para salvar a la república, ¿no? Entonces, dentro del lenguaje republicano hay un espacio para estos personajes que entran al juego con la tarea de salvar a la república, de limpiar, de volverla honorable, ¿no? Entonces, todo esto se va engarzando, ¿no? Y se va engarzando también. Y el tercer golpe que yo veo es el de Balconcillo, que es en el que Arce se va a ver golpeado, ¿no? Porque él está en el recinto congresal y entran con las bayonetas, ¿no? Pero lo que se va notando, porque hay todo un nivel que yo analizo del lenguaje, pero también hay un nivel que analizo de la política que va surgiendo en Lima, que es la política de las facciones, ¿no? Y estas facciones que ocurren en todos los lugares en los que se han dado las guerras de la independencia, se van a exacerbar con la presencia de los ejércitos extranjeros, como llaman ellos, ¿no? Los gran colombianos, los chilenos, los rioplatenses, los granaderos, todos llegan a Lima, ¿no? Y en Lima se va dando pues una suerte de sazón por la ausencia de los pagos puntuales al ejército, pero también con lo que Basadre habla como la posibilidad del ejército de ser un mecanismo de movilidad social, ¿no? Entonces, lo que se va notando a lo largo de estos golpes es de que si tú estás del lado de una facción golpista que es exitosa, tu vida puede transformarse de una manera radical, ¿no? Y es por eso que en la época de Bolívar, que es el cuarto golpe, hay azonadas de sargentos, hay azonadas de comandantes, ¿no? Entonces ya el golpe se va, para utilizar una palabra que probablemente no funciona, pero que puede darnos un poco la sensación de lo que está ocurriendo, la democratización del golpe. O sea, todos pueden utilizar ese mecanismo que ya se ha institucionalizado, que ya tiene un vocabulario, ¿no? Que ya tiene una mecánica y que ya tiene una legitimidad, ¿no? Porque ya, por ejemplo, si hay una acusación, y un poco explicarles, ¿no? De que sigue por un proceso. O sea, digamos, el primer elemento es capturar a la esfera pública, ¿no? Y comenzar a crear la sensación en la esfera pública del presidente traicionero, del militar que está jugando a favor de los enemigos, el que está utilizando el Estado para sus propios beneficios. Entonces se va creando un ambiente, ¿no? El primer elemento es el ambiente que va a crear, y esto ya ha ido ocurriendo y se va perfeccionando, ¿no? Lo que yo trato de ver a lo largo de estos 5 golpes de Estado es que se va perfeccionando y va entrenando a los participantes, ¿no? Porque en el caso de los que terminan por derrocar a Lamarr, son viejos golpistas. O sea, ellos ya han estado en el primero,
que ha sido contra Pezuela, porque ellos han sido soldados del rey, ¿no? En el caso de Gamarra, en el caso de Santa Cruz, ellos son los jóvenes oficiales que están viendo el golpe, que están viendo cómo funciona, ¿no? Funciona siempre a las afueras de la ciudad, se mueve la tropa, pero anteriormente hay toda una campaña de rumores, ¿no? Entonces, esto ya va adquiriendo cada vez mayor consistencia, ¿no? El segundo golpe, que es el golpe más bien de tipo civil, en el que van a participar algunos militares, pero que va a estar manejado por la Municipalidad de Lima, es el que más proyecto ideológico tiene, digamos, que expresa un proyecto ideológico mucho más concreto a través de un documento. Probablemente debería haberles mencionado anteriormente cuáles son mis documentos para llegar a estas conclusiones. Y he trabajado muchas cartas, he trabajado memorias de los que caen, después de un golpe escriben sus memorias, como es el caso de Monteagudo, lo deportan y en Quito él escribe, ¿no? Él escribe cómo lo sacaron, en qué circunstancias, ¿no? El mismo Lamar también, ¿no? Entonces he colectado todo este material para ir entretejiendo los diferentes momentos. Entonces hace lógica un poco lo que yo digo en el sentido de que hay patrones, porque ocurren cada año, ¿no? El 21 es el primero, el 22 es el segundo, el 23 es el tercero, el 27 es el golpe contra Bolívar y termina en el golpe contra Lamar, en el 29, ¿no? Entonces, ahí ya se logró una suerte de autonomización del ejército peruano, de lo que ya posteriormente es el ejército peruano, porque él ya hace su propio golpe con sus propios soldados, ¿no? Ya no es necesario convocar, como se convocaba anteriormente, cuando ellos eran más bien periféricos en la organización del golpe, pero ya en este momento ya hay un ejército que está participando y se va a ver claramente en el caso del Ejército del Sur, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay elementos que también un poco analizo, ¿no? Y que se van a comenzar a ir dando en la discusión, ¿no? El primer tema es que Lima, y en el caso del Perú, se convierte en un lugar donde se mandan ejércitos, ¿no? Hay una carta extraordinaria que encontré en la cual Santander le está diciendo a Bolívar: el trabajo de usted es patriótico, ¿no? Nosotros estamos mandando varios batallones de gran colombianos y le pido que se queden en Lima, porque si regresan a la Gran Colombia, vendrán con su anarquía, ¿no? Entonces, una suerte de zona donde tú mandas tu detritus tóxico, ¿no? Todos estos soldados desmovilizados que han sido entrenados en la conspiración, se van a Lima, están en Lima, ¿no? Y ahí se dan, ¿no? Algo que tengo que analizar con más detalle. Ahí es donde se van formando todas estas facciones golpistas que fácilmente cambian de bando y que tienen lealtades muy, muy frágiles. Es muy difícil mantener la lealtad en una situación tan precaria, ¿no? Entonces tengo muchas cartas de los comandantes, ¿no? Por ejemplo, hay un comandante Pinto, ¿no? Que es el padre del que fue posteriormente presidente, Aníbal Pinto, ¿no? En el que cuenta, ¿no? De que Lima es una ciudad de conspiraciones, ¿no? Y que está preocupado de esa situación para la tropa chilena, ¿no? Porque la tropa chilena está siendo entrenada en este permanente proceso de lucha por el poder, ¿no? Entonces, eso que va a ir poco a poco corroyendo y que va a ir minando la posibilidad incluso del Congreso, ¿no? Porque es un Congreso que surge justamente en medio de las conspiraciones, ¿no? Y toda la discusión que se da en torno al honor militar, ¿no? Cómo el ejército desmovilizado, cómo el ejército que ya no tiene, digamos, una frontera patriótica donde expandirse, un poco comienza a actuar en guerras civiles internas, ¿no? Entonces hay toda una discusión, por ejemplo, de
soldados que han estado en la primera generación de los libertadores, como es el caso de Álvarez de Arenales, que cae, o Miller, ¿no? Hay una carta de Miller que es extraordinaria, ¿no? En la que ante una situación golpista, ¿no? Les está diciendo, ustedes no pueden convencernos a nosotros que hemos peleado en esta guerra sobre la honorabilidad de ir contra un Ayacucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se va minando esa legitimidad que te ha dado el haber participado en la batalla más importante? Porque, como muy bien dice Basadre, pues el ejército es una usina de movilidad social, es una usina de posibilidades, ¿no? Y eso es lo que se está expresando en ese momento, ¿no? Hay todo un tema social, un tema de que la República ha prometido una vida mejor, ¿no? La situación económica está totalmente colapsada y no puede hacerlo, y el golpe de Estado se convierte también en un mecanismo para que ello pueda ocurrir entre una serie de soldados que van a ser parte, digamos, de este mecanismo, ¿no? Y por otro lado, la desilusión, ¿no? Lo interesante en el caso peruano, que se ve mucho en la historia, son personajes que van cambiando de bando y que van negando su propia lealtad inicial, como es el caso de Ribagüero, que es un gran conspirador contra España y que al final en sus cartas de Purubonena niega todo y dice que la República es desastrosa, es inviable, ¿no? Entonces se va a ir dando el ambiente justamente para eso, ¿no? El Partido Conservador, que es el que se va a aliar a los militares, va a ir creando ese ambiente, ¿no? De que la república ni la idea de democracia son posibles, ¿no? Porque ya en el caso del Perú, como muy bien Bolívar lo describe, se ha convertido en un campo de agramante, ¿no? Y es bien interesante esta idea, este concepto de Bolívar que volvía a descubrirlo, es una vieja frase de Bolívar, pero que justamente es una guerra de todos contra todos, ¿no? Y que está relacionada con una serie de situaciones. Por ejemplo, los que sienten que la mar ha sido pues tratado mal, van a posteriormente defenderlo e irse contra la facción que lo deportó, ¿no? Entonces se van dando ya las condiciones para la década de la anarquía, como la llama Basadre, en la cual se van a dar una guerra civil con una guerra internacional superpuesta, ¿no? Y que ocurre justamente por elecciones, ¿no? Porque el tema de la sucesión presidencial enardece el ambiente, ¿no? Entonces, en el caso de esta sucesión, que es la del 34, donde Gamarra escoge a su sucesor, eso hace estallar la guerra, pero como no es suficiente o no es posible derrotar a tu enemigo, una facción llama al ejército boliviano y la otra facción llama al ejército chileno, ¿no? Y ahí es donde se produce esta superposición de la guerra civil que deriva en una guerra internacional, que es la guerra de la Confederación, que tiene otros elementos asociados a ella, pero que surge en una guerra civil por elecciones muy disputadas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y un poco quisiera terminar, porque yo creo que ya estoy en mi tiempo, en esta idea que me parece interesante y a la que quiero volver, porque estoy encontrando mucho material, que es la devaluación del honor, ¿no? Que habían códigos, ¿no? En el caso de los granaderos, por ejemplo, los granaderos tienen un código, ¿no? Y el código es no atentar contra alguien de tu propia arma, ¿no? Los granaderos no atacan a los granaderos. Eso por un lado. Los granaderos no hablan mal de los granaderos, ¿no? Los granaderos no ponen en peligro la unidad, ¿no? Político-militar que han sido estas plataformas que han cruzado los Andes, que han peleado. Bueno, todo eso
se va a, digamos, va a volar en 1000 pedazos, ¿no? Y hay todas unas discusiones sobre qué ha ocurrido con ese honor, qué ha ocurrido con ese código, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Y hay una hipocresía en la discusión, ¿no? Porque en los primeros momentos de la llegada a Lima, San Martín está apoyando los pases de españoles al ejército patriota, ¿no? Entonces, digamos, ataque al honor, ese ataque a la lealtad ya está siendo horadada o maltratada por las mismas políticas sanmartinianas que están promocionando, por un lado, eso, y por otro lado están promocionando el rumor, ¿no? Que Lima se convierte en hay una guerra comunicacional, ¿no? Y en esa guerra comunicacional todo vale, las palabras van a jugar un rol importantísimo en ir creando el ambiente para la salida del virrey, ¿no? Entonces, toda la guerra comunicacional, toda la promoción de las deslealtades y de las traiciones van a funcionar como boomerangs en todas las administraciones que vengan, ¿no? Tengo una sección en mi capítulo que se llama Quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Y hay una historia que es del general Gutiérrez de la Fuente, que es el gran golpista de la década del 20, que le hacen un golpe a él en la década del 30, ¿no? Y le hacen un golpe utilizando sus propios mecanismos. Primero es la prensa, después van a su casa para deportarlo. Entonces él fue el que inventó esto y termina un poco atrapado en la telaraña, digamos, de lo que sería una cultura de la conspiración, que es como ellos le llaman, ¿no? Son conspiradores, y estos conspiradores cada vez se han vuelto más eficientes, ¿no? Entonces termino con un artículo que me pareció muy interesante, que sale a raíz de la caída de la mar, ¿no? El artículo se llama Cambiamiento, y cambiamiento significa golpe de Estado, ¿no? Entonces le dedican un artículo a este mecanismo que yo he tratado de analizar a lo largo de 9 años, ¿no? Viendo sus características políticas, pero también sociales, y también culturales, y también de resignificación, porque hay toda una resignificación del republicanismo. O sea, el republicanismo va perdiendo su esencia original y ya se vuelve pues otra cosa. Es toda una reinterpretación lo que sería la república militarizada, ¿no? Entonces, en el artículo Cambiamiento, y acá termino, se publica el 8 de agosto de 1929 en Piura, ¿no? En un periódico que se llama El Despertador Republicano, ¿no? Entonces siguen en clave republicana. Ellos no han dejado de lado, digamos, las discusiones que han ocurrido, sino que las han ido absorbiendo, resignificando, transformando, incluso pervirtiendo en su beneficio, y ya crearon un lenguaje. Y ya crearon un lenguaje que justifica el golpe de Estado, ¿no? Entonces, este artículo Cambiamiento dice claramente de que cuando los pueblos se dan cuenta, y acá estoy citando, que no tienen esperanza en mejorar su condición, y agotada su paciencia con el padecer inmenso, tienen derecho a un súbito cambiamiento del anterior gobierno, ¿no? Entonces, ya en ese momento el golpe forma parte del vocabulario, de la práctica, incluso del proyecto político, ¿no? Dice, la experiencia probada que los cambiamientos son necesarios y que producían grandes beneficios, en especial cuando provenían de la suprema voluntad de los pueblos, después que ellos lo habían reflexionado con serenidad y calma, ¿no? Entonces, el cambiamiento es parte de un repertorio político. El golpe de Estado es legítimo, ¿no? Y es legítimo porque los pueblos se cansaron, ¿no? Y entonces los pueblos lo que tienen que hacer es discutir entre ellos y decidir cuándo el cambiamiento es necesario, ¿no? Entonces dice, de lo anterior se deducía
una suerte de norma para el futuro, cuando los pueblos, y acá es interesantísima, ¿no? Esta es una idea que aparece mucho, son como los pueblos están muriendo, ¿no? Entonces dice, los pueblos del Perú, semejantes a los cuerpos de los moribundos, emitían sus desfallecidas quejas, rogaban por los últimos remedios e imploraban los óleos santos de la resurrección política. Pero tenían a su disposición el cambiamiento, que era la extrema unción restauradora de la salud, que se lograba, y acá sigo citando el artículo, con gran rapidez, a pesar de la profunda angustia, pasar de la profunda angustia a la alegría, de la desgracia eterna a la positiva felicidad, de la triste esclavitud a la libertad gloriosa y de los brazos de la muerte al disfrute de la vida, ¿no? Entonces ya en este artículo que se publica en Piura, a los 2 meses del golpe de Estado contra la MAR, el círculo se ha cerrado, ¿no? Y el golpe de Estado ya es un elixir, ¿no? Es un elixir vivificante para una república desfalleciente, y que no tendría que ser un acto violento, porque ya está aceptado, o sea, ya está aceptado en su protocolo, ¿no? Entonces, simplemente dejar, así como Bárbara habló de qué se deja, ¿no? ¿Cuál es el legado? Bueno, el cambiamiento aceptado, legitimado, va a abrir la puerta para los sucesivos cambiamientos de la década del 30, ¿no? En la cual van a haber pues una continuidad de asonadas y conspiraciones que no van a hacer posible la gobernabilidad republicana que muchos pensadores prometieron en la década de 1820. Entonces acá me quedo y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, Carmen, por tu intervención. Y bueno, abrimos un pequeño tiempito para preguntas, para observaciones. No sé si en el chat hay alguna, creo que hay 2, para Bárbara. Yo, mientras hablaba Carmen, tenía algunas. Como Carmen, tenés que retirarte sí. rápidamente, entonces, si me permiten, yo te haría 2 preguntas, dado que me fueron surgiendo y damos el lugar para que aparezcan otras, y después vamos a las de Bárbara, ¿sí? No, yo te quería preguntar, ¿por qué escogiste, desde el punto de vista conceptual, hablar, por ejemplo, primero, hablar de golpes de Estado en lugar de acambiamientos? Porque sí. Yo me preguntaba de qué Estado estás presuponiendo la existencia si decís que entre 1829 y 1840 se producen unas 5 golpes de Estado, dijiste, ¿no? Entonces, bueno, digo, la idea de golpe de Estado presupone la existencia de un Estado, entonces yo me preguntaba de qué Estado, en qué estado estabas pensando vos. Esa era una pregunta, y la otra era una reflexión acerca de un concepto que también utilizaste, el de logreros, si no me equivoco. ¿El de? Para logreros. Sí. Y respecto de eso me hizo pensar directamente a un concepto, a una idea que no es de Alperín Dongui, sino que es de Iriarte, que está en su famosísimo y para nosotros los rioplatenses libro de cabecera, Revolución y Guerra, se hace mención a la idea de carrera de la revolución, ¿no? Y sí, los que hacen carrera de la revolución serían aquellos que, bueno, logran, dice Alperín, tienen una doble lealtad a sí mismos porque hacen una carrera de promoción individual, pero al servicio del bien público o al servicio público. Entonces me preguntaba si este concepto o esta idea de logrero podría ser homologable a esta idea de carrera de la revolución, y sí. Si sí, o si no, y si no, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Esas serían mis preguntas. Me encanta tu primera pregunta. Probablemente debo cambiar y debo empezar por mi conclusión, ¿no? Porque mi conclusión es haber encontrado la palabra cambiamiento, que es el concepto que ellos tienen, ¿no? Ellos, digamos, mi concepto de golpe de Estado es, como tú muy bien dices, ¿qué Estado? O sea, un Estado central,
¿no? Porque se está dando, o sea, se está tratando de crear, digamos, un protoestado, ¿no? Lo que hace San Martín, o el primer golpe o el primer cambiamiento contra Pezuela es contra una estructura de poder. O sea, existe una burocracia, existe un ejército, existe una caja pública que después la Serna se la lleva a la sierra. O sea, existe una plataforma, ¿no? Y contra esa es que se da, ¿no? Entonces, podríamos utilizar cambiamiento, pero yo creo que ahí está. Yo creo que en el 22 o cuando sale la Serna, hay una implosión del Estado virreinal. O sea, implosiona, ¿no? Se va la cabeza y un poco que quedan las piezas, ¿no? Y de esas piezas, San Martín construye el protectorado, que sería, digamos, nuestro primer experimento protoestatal, ¿no? Tengo que pensar en una palabra, que tiene todo, o sea, que tiene un protector, que tiene jefes políticos militares en la costa, que tiene presupuesto, que tiene un ministro que es Monteagudo, que es un hijo de la revolución, que en 10 años de haber sido pues un joven de Tucumán se convierte en el jefe, el primer ministro del Perú, o sea, algo que no hubiera podido hacer en las Provincias Unidas. Probablemente es un caso de movilidad social impresionante, ¿no? De lo que sería la carrera de la revolución, y él es capaz de hacer todo. Él está en el crimen de los Carreras, o sea, ya encontró su camino, y ese camino lo va a llevar pues a la gloria y también a la muerte, ¿no? Porque muere jovencísimo de una puñalada en Lima. O sea, esa carrera revolucionaria en esos momentos era sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que tengo que definir probablemente, ¿no? Esto es un primer borrador. Tengo que definir los conceptos, tengo que decir que es una plataforma política, bueno, veremos, ¿no? Pero el cambiamiento me da la clave, porque es como ellos ven la situación. Ahora, el obrero es, bueno, el que está por el empleo, ¿no? Es lo que se llama en el siglo XIX la empleomanía, ¿no? Y lo que se va dando también es que en cada cambiamiento suben nuevos personajes, porque se abren los puestos. Bueno, esto pasa ahora, en la actualidad, o sea, se abren los puestos y hay puestos que son muy codiciados, hay otros puestos que están esperando, digamos, por el que estuvo más leal al que gana, ¿no? Entonces es un juego como de un casino, ¿no? Es como que estás en un casino y si apuestas por la ficha adecuada, puedes durar. Y puede durar poco tiempo, porque cuando te vas dando cuenta cómo van cambiando las plataformas y cómo estas burocracias, por ejemplo, y acá termino, es bien interesante de que San Martín viene con su burocracia, ¿no? Y que son plataformas en las que hay muchos masones y que ya han tenido un entrenamiento, digamos, en Chile, donde, bueno, existe pues una clase más cerrada que no les ha dado muchas posibilidades, pero él llega con esta plataforma y los ubica en los puestos públicos, ¿no? Entonces, la razón por la cual se produce este segundo cambiamiento, digamos, es porque los peruanos creían que con la independencia iban a tener esas opciones para ellos, y se les han cerrado, ¿no? Entonces hay como este juego, ¿no? Que es un juego que te permite acelerar el tempo, ¿no? Yo creo que el tempo de todos los que están esperando, de todos los logreros que están ahí, ¿no? Y que pueden, porque como es tan frágil lo que tú llamas, pues esta plataforma, el Estado, protoestado, lo que sea, es tan frágil que está llena de huecos, ¿no? Entonces, por esos huecos pueden entrar los que tienen el coraje, ¿no? Porque yo creo que acá también hay un tema de audacia, ¿no? Es no solamente la posibilidad, sino que se te abre porque te sabes el mecanismo, te sabes el lenguaje y entras en el momento preciso al escenario, ¿no? Y alguien como Santa Cruz, que más bien era un segundón, o como Gamarra, terminan teniendo unas carreras políticas preponderantes, ¿no? Entonces yo creo que es un tema fascinante, que te lleva por mil caminos. Es bien difícil porque están ocurriendo cosas en simultáneo, pero que los están entrenando como animales políticos, ¿no? Son animales políticos con muchísimo olfato y con deseos de sobrevivir y con deseos de fama, ¿no? Yo creo que también hay un elemento de una fama republicana, ¿no? Que los puede posicionar mejor
socialmente, ¿no? Pero también económicamente, ¿no? Así que ahí estoy, y muchas gracias por esta pregunta, porque me va a hacer pensar más en los conceptos, porque empecé con uno que conocía, pero he terminado con el que me regaló este periódico, El Despertador Republicano. Carmen, hay otras preguntas que se fueron haciendo, siempre ocurre lo mismo, cuando uno empieza, después se hacen otras preguntas, y aquí, a ver, pregunta André Machado que él encontró unos documentos en la biblioteca de la Brown Library sobre reclamos de abolición de esclavitud. Y que pregunta él qué papel jugó esto en las disputas por la abolición, ¿cuál es el papel de las disputas por la abolición en la inestabilidad del Perú? Bueno, tengo que salir prontito, pero yo creo que, por ejemplo, la columna que entra a la sierra, que es la columna de Álvarez de Arenales, ¿no? Porque hay dos, o sea, la de San Martín, que va para la costa, Huaura, y la de Álvarez Arenales a la sierra, con Miller, que entiende las cosas muy bien, comienza a utilizar, digamos, estas demandas por la libertad para ir fortaleciendo el ejército, ¿no? Entonces, estos ejércitos, el ejército que entra a la sierra, el ejército de la columna de Arenales, está fortalecida por muchos esclavos libertos a los que se les da, pues, la libertad probablemente ahí en el acto, ¿no? Entonces, se convierten en actores también, ¿no? Y digamos, si acá se entrecruzan las demandas, me demoraría mucho, pero se entrecruzan las demandas particulares, como son las demandas, por ejemplo, de los guerrilleros de la sierra, ¿no? Con las demandas de lo que quieren estos líderes, como el caso de Álvarez de Arenales, que es llegar a Tarma y entregarle a un compatriota, que es Otero, que es otro argentino, otro rioplatense, entregarle el poder, ¿no? Entonces hay como niveles que se van dando del conflicto político, ¿no? En el conflicto político eso es lo interesante, ¿no? Tú vas llevando agua para tu molino, pero por otro lado vas creando estos contingentes que después pueden ser utilizados por múltiples liderazgos, ¿no? Porque el mismo Álvarez de Arenales dice, pero ¿qué ha pasado acá? O sea, los que eran mis soldados ahora están planeando un golpe contra nosotros, ¿no? Entonces es un poco que todo se ha trastocado, ¿no? Incluso las jerarquías, ¿no? Y los respetos, digamos, que habían anteriormente en el Ejército Libertador. Quiebra, ¿no? Quiebra todas estas estructuras existentes. Y ahora sí me tengo que ir porque en 5 minutos tengo mi clase, pero ha sido realmente un gusto. Y esto da para más, de repente más adelante podemos seguir conversando. Esto todavía lo tengo, como dicen los americanos, half-baked, está a medio hornear, pero con las preguntas y los comentarios yo creo que se puede ir perfeccionando. Así que... Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por favor, ha sido un placer. Bárbara, nos quedan varias preguntas para vos. No sé si pudiste mirar en el chat, si no te las... La primera es de Andrea Lisli, la profesora Lisli, que pregunta si en Paraguay hubo apoyo popular organizado a la monarquía española como lo hubo en Gran Colombia y no a los insurgentes. O sea, si hubo apoyo para los monárquicos en el caso paraguayo. En realidad no había como un grupo monárquico. Yo he tenido que resumir un poco todo ese proceso, pero hasta cierto punto el gobernador español quedaba junto con el cabildo, estaba actuando juntos. Y solamente después de esta batalla contra los españoles y con el intento, eso sí, de que él estaba intentando conectarse también con Brasil, donde estaba una princesa española. Allí empezó la población a sospechar del gobernador español, pero no había como un grupo monárquico en este sentido. Además, como he dicho, ya no se puede distinguir claramente entre indígenas y paraguayos en este momento, como por ejemplo toda esta población
indígena de las misiones jesuitas, que había pasado a ser considerado como paraguayos o españoles. Y estos era el grupo casi mayoritario dentro de los otros indígenas que seguían viviendo. Así que esta confrontación indígenas criollos no se puede aplicar exactamente al Paraguay. Bueno, gracias. A ver si contesto rápidamente a esta. Pregunta el profesor André Machado si, bueno, se llama la atención sobre la dureza de las restricciones que hubo en Paraguay con los extranjeros, las considera incluso más duras que lo que ocurrió en Brasil y lo que él conoce en otras situaciones, en otros lugares de América Hispana, y pregunta si desde tu punto de vista esta política de restricciones a los extranjeros en Paraguay fue realmente más radical que las otras que existieron en otros lugares de América. Yo creo que sí. Y tal vez fue más creativa y más profunda, porque no se trata solamente de echarles, como en México, o solamente de confiscar sus bienes, sino que va al fondo también de su existencia política social. Y se intenta realmente destruirla, bueno, destruirlos es tal vez un poco fuerte, pero impedir que podían seguir actuando como un grupo. Y por eso tal vez este decreto sobre el matrimonio es tan importante, ¿no? Yo creo que en realidad va más allá de lo socioeconómico, sino va a la existencia social y también a esta idea de que son una élite, un grupo dirigente en la sociedad, no solamente en la política, en los puestos administrativos y en lo económico, sino también una clase modelo que también forman las normas sociales. Y con esas medidas les era prácticamente imposible de seguir este rol también como un grupo modelo, un líder sociocultural, ¿no? Y en realidad tampoco, por ejemplo, ni los deja salir en algún momento, ¿no? Y por eso creo que sí, eran medidas muy radicales, pero en base, y esto era lo que quería resaltar, más bien políticos y que tenía que ver poco con este intento homogeneizador de mestizaje. Si no eran medidas políticas, socioeconómicas muy radicales y muy creativas, diría yo también, ¿no? Muchas gracias, Bárbara. En el mismo sentido, Andrea Slemian te pregunta, que bueno, agradece mucho la presentación y quería preguntarte en qué medida o en qué modo esta medida respecto de los matrimonios fue una estrategia ella se pregunta si esta medida no habrá sido una estrategia de Francia para lograr la adhesión indígena, ya que se pregunta también si la economía dependía en la región de los comerciantes extranjeros. ¿Cuál sería la relación entonces de la medida respecto de los matrimonios con los comerciantes extranjeros, si no habrá sido más vale para lograr la adhesión de los indígenas? Aquí otra vez quiero, por un lado, resaltar que en este momento de la independencia, esta división entre paraguayos, pobres, españoles, americanos e indígenas ya no funciona. Porque ya las fronteras entre estos grupos se han borrado bastante, ¿no? Y también no quiero insistir demasiado en el tema del idioma guaraní, pero es un símbolo de que estas fronteras no eran tan fuertes como eran en este momento, como eran en otras sociedades. Que la dependencia de la economía paraguaya de los comerciantes es ambigua. Porque, claro, para la yerba mate era el oro paraguayo el producto más importante de exportación, pero se basaba también en
el trabajo de la población indígena paraguaya. Y una de las medidas de Francia al final fue también cortar prácticamente las relaciones económicas con Buenos Aires o la exportación de la yerba mate, aunque no totalmente. Pero el precio era también este aislamiento y una cierta pobreza general de la población. Es decir, bueno, dependía de los comerciantes en la medida que uno quería tener dinero, participar en la economía de la exportación, etc. Si uno decidía que no lo necesitaba, que Paraguay podía producir la hierba, producía mandioca, se podía vivir más o menos a un nivel casi de subsistencia, entonces los comerciantes no eran necesarios. Y esto hasta cierto punto fue la respuesta de Francia para mantener la independencia, pero también para mantener su propio poder. Espero haber contestado. Si no, pregúntame otra vez, por favor, Andrea. Sí, muchas gracias, Bárbara. Y dice que sí, que muchas gracias. En tu exposición nombraste la relación de Paraguay con Santa Fe, pero no mencionaste Corrientes. Y yo me preguntaba, dada la relación estrecha que existe con Corrientes, si esta relación es posterior, o sea, si no es una relación que yo creí que era un vínculo que existía desde la época colonial, quizás sea posterior, y cuál era la presencia, digamos, la presencia de los correntinos dentro de ese grupo, digamos, más, o dentro de la élite paraguaya, ¿no? Bueno, yo no soy experta en este tema. Y vi a Ignacio Telesca aquí en el auditorio a ver si él quiere contestar más esta pregunta, pero yo no lo mencioné en el sentido de que no era tan conflictivo, porque en el comercio entre los comerciantes, los que eran importantes y que tenían esos vínculos con Buenos Aires, con la exportación, eran los comerciantes santafesinos y porteños y algunos en Montevideo, porque estos eran los puertos importantes, mientras que Corrientes era una provincia más por la cual se atravesaba por el río, pero no tenía este poder también de meterse en el comercio de la hierba, porque el puerto importante era Santa Fe y después Buenos Aires. Muy bien, bueno, muchas gracias, Bárbara, disculpa la pregunta. No, está bien. Bueno, te queremos agradecer mucho en nombre de la revista Almanac y también en nombre de los organizadores de este encuentro que nos han permitido incluir nuestro fórum de la Sociedad Brasileña de Estudios del 800. Y bueno, ha sido un placer tenerte. Esperamos poder contar con tu presencia en próximas reuniones para poder discutir más relajados y que sea presencial, por favor. Yo también. Muchas gracias, Valentina, y a todos para invitarme. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Obrigada.